Bienvenidos a la presentación del taller de normas APA. El objetivo de este taller es describir las normas establecidas por la Fundación Colombo Germana para la presentación de trabajos escritos y sus respectivos lineamientos. Dentro del proceso de adaptación a la vida universitaria, una de las novedades que enfrentan los estudiantes es la implementación de normas APA en sus trabajos escritos. Esto puede generar inconvenientes a la hora de trabajar óptimamente en la presentación y forma de referenciar sus trabajos. Este es uno de los lineamientos de evaluación por parte de las instituciones universitarias hoy en día. Debido a este desconocimiento de normas, se puede ver afectado su resultado académico, pues no se presentan sus trabajos con los parámetros exigidos. Una norma es considerada como una regla o hábito que se debe seguir para ordenar una conducta. Dentro del ámbito educativo existen varios tipos de normas que regulan la presentación de trabajos escritos. En este caso, la Unigermana toma como punto de referencia la utilización de las normas APA, ya que dicha norma se ha extendido a diferentes centros educativos, adquiriendo un carácter de uso obligatorio para impedir situaciones de plagio. Las normas APA fueron desarrolladas por la Asociación Americana de Psicología. Estas indican los requerimientos específicos de trabajos científicos en lo referente a contenido, estilo, edición, citación, referenciación, presentación de tablas y figuras, etc. Al momento de desarrollar un trabajo escrito, es importante conocer los lineamientos que acompañan la presentación de un documento y su formalidad en el campo educativo. La referencia bibliográfica da seriedad y validez al trabajo, lo hace verificable, permite a otros lectores profundizar sobre el tema tratado, así como se convierte en una acción ética al reconocer que ha sido otra persona la que ha presentado la idea o teoría sobre la que se basa un texto. A continuación, presentamos los lineamientos establecidos por la Unigermana para la presentación de trabajos escritos. Según los lineamientos establecidos, encontramos que en cuanto al formato general del trabajo, este debe realizarse con un papel tamaño carta, su fuente debe de ser Arial y su tamaño 12, el interlineado de 1.5, el texto siempre debe ir justificado y debe tener un espacio entre párrafos. Como se puede apreciar en la imagen, las márgenes tienen la misma medida en los 4 lados de la hoja, que es de 2,54 centímetros. Las abreviaturas son utilizadas para indicar ciertos aspectos dentro de las citas y referencias. Es muy importante tener conocimiento de ellas, ya que se encuentran en la mayoría de textos académicos. A continuación podrán encontrar las más importantes. La seriación es una herramienta de organización de elementos relevantes de un escrito. Estas deben empezar en cada párrafo y deben utilizarse de manera uniforme en todo el documento. Para ello se pueden utilizar números, estos deben de ir en orden secuencial, como lo vemos en la imagen, están organizados 1, 2, 3. Se pueden utilizar letras que también van en orden secuencial, A, B, C, y también se puede hacer uso de viñetas. Cada elemento de los anteriormente mencionados debe de llevar un separador que puede ser un punto o un paréntesis. En cuanto a la referenciación de tablas dentro de los documentos, es importante tener en cuenta que estas deben enumerarse con números arábigos. Por ejemplo, como podemos observar en la imagen, está escrito tabla 1. Después de la numeración debe de ir un punto seguido donde se debe relacionar el título de la tabla alineado a la izquierda. Este título debe de ir en letra cursiva y en negrilla. Debajo de la tabla se debe escribir una nota que mencione la fuente de la cual fue tomada. Por ejemplo, en la imagen podemos identificar que está la nota recuperado de o también se puede manejar con adaptado de. La letra de esta nota debe de ser Arial tamaño 10 y debe de ir centrado.
En cuanto a la referenciación de figuras en general, es importante resaltar que este lineamiento aplica para figuras, cuadros, imágenes y gráficas. Deben enumerarse con números arábigos en primer lugar. Se debe mencionar el nombre del elemento para hacer claridad si se trata de una figura, cuadro, imagen o gráfica, y después el número que le corresponde según el orden del texto. Debe contener un título claro y preciso como encabezado de la figura. Este debe estar en letra cursiva, en negrilla y alineado a la izquierda. Debajo de la figura se debe escribir una nota que mencione la fuente de la cual fue tomada. Se puede utilizar el término recuperado de o adaptado de, elaboración propia y año. Esta nota debe estar en letra Arial tamaño 10 y centrada. A continuación encontramos un ejemplo de figura. En este caso vamos a tomar una gráfica y vamos a verificar que cuente pues con todas las normas que nos solicitan para su referenciación. Encontramos el nombre del elemento, que es gráfica. Posteriormente el número que le corresponde según el orden del texto, en este caso el número 1. La gráfica cuenta con un título. Es importante resaltar que debe ser claro y preciso, como lo indicaron anteriormente. Debe de estar en letra cursiva, en negrilla, alineado a la izquierda. Debajo de la figura encontramos la nota que nos indica de dónde fue recuperada la información que allí estamos relacionando. No olvidar que esta debe estar en letra Arial 10 y debe estar centrada. En este caso encontramos un segundo ejemplo que es una figura. Como lo indica la norma, cuenta con el nombre del elemento, el número correspondiente según el orden del texto, en este caso el número 1. El título sería información, el cual está en negrilla, con letra cursiva, alineado a la izquierda, y debajo de la figura encontramos la nota que nos indica de dónde fue recuperada la información. Formato de citación. Las citas se utilizan para tomar ideas que se encuentran en textos y se debe referenciar al autor de esta información. A continuación abordaremos los diferentes tipos de citación existentes. Cita textual. Es transcribir de manera literal lo que está en el texto, o sea, extraer el fragmento exacto. Esta cita debe incluir el apellido del autor, año de publicación y el número de la página de la cual se extrajo la información. Debe conservarse el fragmento original del texto. Cita de menos de 40 palabras. Si la cita tiene menos de 40 palabras, el texto debe de ir encerrado en comillas. Al finalizar la cita, se pone entre paréntesis el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página de donde se extrajo el texto. Cita textual basada en el autor. En esta cita se referencia al autor al principio, seguido del año entre paréntesis. Al final del paréntesis se ponen dos puntos y la cita entre comillas. Como vemos en el ejemplo a continuación, encontramos una cita del escritor Gabriel García Márquez. Iniciamos con una introducción y luego pasamos a la cita textual. García, 1967, afirma dos puntos y la cita textual entre comillas. Cita en parafraseo. En este tipo de cita se extraen ideas del autor, pero no de forma textual, sino con las propias palabras de quien está tomando la idea. A continuación, encontramos los diferentes tipos de cita en estilo parafraseo. Cita basada en el texto. Esta cita inicia directamente con el texto y no se hace uso de comillas. Después de finalizar el parafraseo, se escribe en paréntesis el apellido del autor y el año de publicación. Enseguida del paréntesis se pone un punto. Como lo vemos en el ejemplo a continuación, el texto inicia de manera directa. Hacia el final encontramos entre paréntesis el apellido del autor, en este caso García, 1967, cerramos el paréntesis y hacia el final colocamos un punto.
Cita basada en el autor. Inicia con el apellido del autor, luego el año entre paréntesis y por último dos puntos y la cita. Esta no lleva comillas y se finaliza con un punto. Como podemos observar en el ejemplo a continuación, iniciamos con el apellido del autor, que es García, continuamos con el año de publicación entre paréntesis, que es 1967, posteriormente dos puntos y la cita. El párrafo finaliza con punto final. Citas según el número de autores. Generalmente podemos encontrar tres tipologías de citación según el número de autores. Cuando son dos autores, de 3 a 5 autores y de 6 o más autores. A continuación exponemos cada una de ellas. Cita de dos autores. Sus apellidos van separados por la letra Y. En este caso, como podemos observar en la diapositiva, nos indica la estructura con un ejemplo. Hernández y Galeano, entre paréntesis, el año de publicación, que en este caso es 2020, y se continúa con el texto. Cita de 3 a 5 autores. La primera vez que son citados dentro del texto, se indican los apellidos de todos los autores. A continuación encontramos un ejemplo en cita textual. Los apellidos van fuera del paréntesis, separados por comas, y hacia el final el año de publicación va entre paréntesis. En cita parafraseada encontramos dentro de un solo paréntesis los apellidos y el año de publicación. En el caso de la cita de 3 a 5 autores, las demás veces que sean citados dentro del texto se utiliza la sigla et al, que significa y otros. Como lo vemos a continuación, en el caso de cita textual, tenemos a Hernández, que es el primer autor que hemos mencionado desde el inicio. A continuación, et al, punto y el año de publicación entre paréntesis. Para la cita parafraseada, tenemos todo el contenido dentro de un paréntesis. Hernández, et al, punto y separamos con una coma el año de publicación. Cita de 6 o más autores. Cuando la referencia contiene 6 o más autores, se cita desde el inicio solamente el primer autor seguido de et al, punto y el año entre paréntesis. Como lo vemos a continuación, en el caso de la cita textual, encontramos el apellido del primer autor seguido de et al, punto y el año de publicación. Para la cita parafraseada, vamos a ubicar toda la información dentro del mismo paréntesis. En este caso, el apellido del primer autor, seguido de et al, punto, y separamos con una coma el año de publicación. Cita de autor anónimo. Si el autor es anónimo, se citan las primeras palabras del título del escrito y el año de publicación. Como lo vemos en el ejemplo, la cita textual inicia con el Bogotazo, que hace referencia a las primeras palabras del título, y el año entre paréntesis. En el caso de la cita parafraseada, toda la información va dentro del mismo paréntesis, iniciando con las primeras palabras del título del escrito, coma y el año de publicación. Si el texto proviene de un artículo de página web o del capítulo de un libro, las palabras del título van entre comillas dobles. Cita de autor corporativo. En este caso, se indica el nombre de la empresa a cambio del apellido. La primera vez se cita el nombre completo de la organización y a continuación en paréntesis el año. En adelante se cita solamente la sigla. Como podemos ver en el ejemplo de cita textual, la primera vez mencionamos a la Organización Mundial de la Salud y entre paréntesis el año de su publicación, y en adelante nos referimos a la OMS y entre paréntesis el año de publicación. En el caso de cita parafraseada, la primera vez mencionamos a la Organización Mundial de la Salud, el año de publicación dentro del mismo paréntesis, y en adelante nos referimos a la OMS y el año de publicación dentro del mismo paréntesis. Cita de una cita.
es cuando se toma información de una fuente a través de otra. Como podemos ver en el ejemplo, nos indica, según Hernández, citado por Galeano 2020. En este caso, Hernández fue quien dijo la información de manera original, pero fue citado por Galeano en el texto que yo estoy referenciando. Cita de publicaciones sin fecha. Se utiliza para citar publicaciones que no indiquen año o fecha. Se relaciona la sigla SF, lo que indica sin fecha. Como vemos en el ejemplo a continuación, la cita inicia con García, entre paréntesis SF, para hacer referencia a que no cuenta con fecha de publicación, y continuamos con el texto. Recordemos que al inicio del taller encontramos el cuadro con los diferentes tipos de siglas. Cita directa de material sin paginación. Cuando un texto no muestra el número de la página, se debe colocar el número del párrafo de donde está el fragmento que se va a extraer. Se menciona con la abreviatura PAR entre paréntesis, como se observa en el ejemplo. Cita del mismo autor con igual fecha de publicación. Estas deben de estar ordenadas por título alfabéticamente en el listado de referencias. El orden de las fechas de publicación se diferencia por medio de letras. Como podemos ver en el ejemplo, la primera publicación es la más antigua, por lo tanto lleva la letra A, y la segunda, que es la más reciente, lleva la letra B. Así diferenciamos el orden de los años de publicación. Notas. Las notas se implementan con el fin de ampliar o explicar un texto. Se marcan por medio de un índice y pueden estar ubicadas al final de la página del texto donde está el párrafo, como una cita al pie, o pueden estar después de las referencias bibliográficas y se especifican con el título de notas. Referencias. La Fundación Colombo Germana adopta como directriz para la realización de referencias en trabajos escritos los lineamientos estipulados por la APA. Las referencias corresponden al listado de las fuentes utilizadas para sustentar un trabajo. Deben usarse de manera obligatoria. A continuación, relacionamos unos aspectos importantes. Es muy importante tener en cuenta que las referencias deben de estar organizadas en orden alfabético. Si una fuente no es citada, se considera como plagio. Si una fuente se cita dentro del trabajo, debe de tener su respectiva referencia al final del texto. Si el trabajo contiene varias referencias del mismo autor, deben ser ordenadas cronológicamente según el año de publicación. Esta información la vimos anteriormente. Referencia de un libro. Cada libro trae en las primeras páginas una identificación que provee la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. Por favor, tenga en cuenta las siguientes pautas para escribir la referencia del libro. Como nos indica la estructura, iniciamos con el apellido del autor, coma y la inicial del nombre, seguida de un punto. Posteriormente encontramos el año, entre paréntesis, seguido de un punto, título del libro, punto, ciudad de publicación, coma, país, dos puntos y el nombre de la editorial y finalizamos con un punto. Debajo van a encontrar un ejemplo donde van a poder contrastar esta información. Referencia de un libro en versión electrónica. Cuando extraemos la información de un libro en versión electrónica, debemos seguir la siguiente estructura. Iniciamos con el apellido del autor, coma, inicial del nombre, punto. Continuamos con el año entre paréntesis, seguido de un punto. Título del libro, punto. Y debemos de referenciar la URL de donde tomamos el libro. Relacionamos recuperado de y la URL correspondiente. Referencia al capítulo de un libro. Según la estructura, se inicia con el apellido del autor, coma y la inicial del nombre seguida de un punto.
Continuamos con el año de publicación entre paréntesis, seguido de un punto, título del capítulo o la entrada, y posteriormente encontramos un editor del capítulo del libro. Allí relacionamos la inicial del nombre, seguida de un punto, apellido, punto, la sigla ED entre paréntesis, coma, título del libro, número de la paginación entre paréntesis, punto, seguido de la ciudad, coma, país, dos puntos, el nombre de la editorial. Si el libro tiene editor, por consiguiente el libro tiene capítulos escritos por diversos escritores. Para que esta información sea un poco más clara, a continuación les relaciono un ejemplo. Referencia de material electrónico. Se utiliza para referenciar información tomada de sitios en Internet como videos, blogs o podcast. Video. Cuando vamos a referenciar un video extraído de Internet, debemos seguir la estructura que está relacionada en la imagen. Iniciamos con el apellido del productor, coma y la inicial del nombre. Punto. Posteriormente relacionamos en paréntesis que efectivamente esta es la persona que produjo el video, poniendo la palabra productor, punto, seguido del año de publicación, punto. Continuamos con el nombre de la serie o documental que estemos referenciando. Entre paréntesis la fuente donde la tomamos, si fue DVD, como en el caso que encontramos en el ejemplo, punto. Y por último, ubicamos la URL de donde extrajimos dicho video. Blogs. Si vamos a referenciar información de un blog que encontramos en Internet, debemos seguir la siguiente estructura. Relacionamos el apellido del escritor, coma y la inicial del nombre seguida de un punto. Entre paréntesis la fecha de publicación, punto, el título del post o mensaje del blog, punto, y relacionamos por último la URL de donde recuperamos dicha información. A continuación van a encontrar un ejemplo. Referencia de podcast. Cuando extraemos información de un audio en Internet, debemos de seguir la siguiente estructura. Apellido de la persona que grabó el audio, coma y la inicial del nombre seguida de un punto. Fecha de publicación del audio entre paréntesis, punto, el título del podcast, punto, y la URL de donde recuperamos dicha información. Referencia de una ley. La estructura nos indica que primero debemos ubicar el título o nombre de la ley. Allí debemos poner información como el número del decreto o resolución correspondiente, seguido de la fecha de emisión, nombre de la publicación, coma, número de la publicación, coma, año, coma, día, coma, mes de publicación y punto. A continuación les relaciono un ejemplo para que sea más clara esta información. Quiero agradecer a todos los que accedieron a esta presentación que conforma el taller de normas APA. Estoy segura que contiene información muy útil que les va a ayudar a lo largo de su vida académica y profesional. A continuación les relaciono un link donde les pido que por favor ingresen para que realicemos una pequeña actividad y así podamos comprobar cuánto hemos aprendido. Muchas gracias.